que hable tu palabra, tal cual ella es, suficiente, plena y veraz. Dota de gracia a tu siervo y pone en nosotros ese espíritu y corazón de discípulos y también un hambre y una sed por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Le damos las glorias a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro pastor en este lugar. Dios sea bendiciéndole en esta tarde, una hermosa tarde para alabar, para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi corazón se llena de gozo, de alegría, al ver a muchos que hace tiempo no veía en la iglesia del Señor. Dios sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes, aquellos que aceptaron la invitación. Katina, Dios te bendiga. Ella hace unos días atrás me mandó un video recordándome de las bodas de oro de nuestro hermano Romilio con nuestra hermana Abigail. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero fue el primer matrimonio que oficié como pastor, fue el de ellos. Y me hizo recordar. Y también le escribí y le dije que yo tengo una esperanza de que cuando Cristo venga, ya sea yo esté vivo o esté muerto, podré tener esa esperanza de un día reunirme una vez más con mi hermana Abigail y con mi hermano Romilio. Y la invité. Y cuando llegó me dijo, es que usted me invitó. Entonces ella dijo que porque yo la había invitado, ella vino. Pero hoy Dios a lo mejor le va a hacer una invitación mayor. Y si Dios te invita, Katina, no te resistas a lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Y así como también la pastora ayer le dijo a unos jóvenes, vayan a dejarme a mi casa. Ellos se ofrecieron a dejarla. Hoy también están acá, así que Dios te bendiga, Danilo, Anita. Dios sea bendiciendo grandemente. Como también bendiga al pastor Victorino, que tenía una necesidad. Él dijo que tenía una necesidad de estar acá y de compartir un culto con nosotros, y que Dios le bendiga grandemente. Como también bendiga a la ñañita, como le llamamos nosotros. Dios le bendiga grandemente a ñañita, junto a Basti, que está por ahí. Me gozaba, decía que le iban a pasar un instrumento, no sé si se lo pasaron, pero para mí es una bendición que ella también ayude y apoye ahí a nuestra hermana Karina y al coro de nuestra iglesia. Así que Dios bendiga a Basti y a ñañita, como también a Steffi. Algunos les mandé una foto, no sé si la vieron, a algunos no les gustó mucho la foto, pero decía una gran verdad. No sé si se recuerdan de esa foto que les envié, donde salían unos pies que estaban muertos, porque todos nos disponemos a ir, o decimos. Y yo les conté una vez una historia de una niña que murió, que esto es real, esto no es ficción, esto no es esa foto, que ella en su corazón había dispuesto querer ir a la iglesia y servir al Señor, pero había solo dispuesto en su corazón. Y para todos fue noticia después cuando la encontramos y supimos de que estaba en La Vega, amaneció muerta. No sé si se recuerdan de esa historia. Su esposo, su pareja, era uno de los que vendía en la feria, vendía productos, y amaneció muerta. Y ese deseo nunca lo pudo cumplir. Porque muchas veces nosotros esperamos el día de mañana o más adelante hacer las cosas y no hacerlas ahora. No esperes. No sabemos lo que nos depara el destino el día de mañana. Sebastián decía, ni siquiera sabemos qué va a suceder saliendo de aquí la puerta. Yo quiero ser más profundo. Ni siquiera sabemos, porque podemos estar en este lugar y el Señor puede venir. Podemos estar acá adentro y el Señor puede venir a buscar a su iglesia. Y nosotros a lo mejor, incluso estando acá adentro, nos podemos quedar. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Mateo 7, versículo 13 al 14. Mateo 7, versículo 13 al 14, le vamos a dar lectura. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la expresión
Porque no importa la religión, no importa la iglesia, porque todos los caminos conducen a Roma y conducen a Dios. No sé si usted ha escuchado alguna vez esa expresión, que todas las religiones son buenas, no hay ninguna mala. Pero esa expresión es dañina y se complementa con lo que el Señor nos dice. Amén. La palabra del Señor le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Tome su asiento. Al igual que como muchas personas hoy, y en el tiempo de Jesucristo, los israelitas pensaban y creían que estaban destinados para ir al cielo. ¿No ha escuchado usted esa expresión? No, si él era tan bueno, normalmente se da cuando la persona fallece y dicen, no, si él era tan bueno, era un pan de Dios, merece ir al cielo. Y algunos incluso en vida que hacen bien y piensan que porque hacen bien, porque hacen buenas obras, deben ir al cielo. No sé si usted ha escuchado esa expresión. Lamentablemente, hacer buenas obras y tener fe intelectual, pensaban los israelitas de la época que Jesucristo les advierte y les escribe o les declara esta bendición y esta palabra. Ellos pensaban que era solamente lo que necesitaban. Como muchos de nosotros a veces pensamos y creemos que lo único que necesitamos es haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Creer que hay un Dios y no hacer su voluntad, pensamos que merecemos también ir al cielo. En estos versículos encontramos a Cristo predicando de una manera magistral. Jesús dice estas palabras en el Sermón del Monte usando palabras, expresiones y ilustraciones que buscan empujar a aquella multitud a tomar una decisión, a no quedarse en la indefinición, sino que al contrario, les quiere hacer ver que deben escoger. Y hoy Cristo nos va a hacer escoger. Cristo hoy nos va a hacer tomar una decisión. ¿Por cuál de esos caminos, por cuál de esas puertas tú y yo queremos entrar? Amén. Después que Cristo le haya enseñado los principios del reino, y lo que conllevaba tener aquellos principios en el Sermón del Monte, de aquellas horas que estuvo ahí largamente explicándole que eran bienaventurados, que si ellos aceptaban la voluntad del Señor, si ellos aceptaban, cambiaban su carácter, cambiaban su estilo de vida, su forma de vida, Él les hace esta pregunta, Él los conlleva. Estos 4 historias que vamos a ver desde hoy día hasta 3 domingos más implican lo que Cristo quería llevarlos a hacer a aquella multitud que se encontraba en el Sermón del Monte. Los beneficios que llevaba a hacer la voluntad de Dios, ¿se recuerdan cuando cada vez que tú y yo nos negamos hay un beneficio en nuestras vidas? Hay un beneficio que Dios nos da. No porque seamos mejores, no porque seamos más bonitos, no porque seamos más espirituales como nos creíamos o como el fariseo se creía más espiritual que el publicano que estaba al lado de él, sino que solamente por la misericordia de Dios. Amén. Aprendíamos y también que nuestro corazón no debía estar puesto en las riquezas, sino que nuestro corazón debía buscar el reino de Dios y su justicia. Que debiéramos estar hambrientos de Él y de hacer justicia. Amén. Contrario a la creencia popular de todas las religiones que son buenas y conducen a Dios, Jesús deja claro que no es así y que solo hay un solo camino. Aquí se nos habla de 2 puertas y 2 caminos. Uno de ellos tiene una puerta ancha y un camino espacioso, cual es fácil de transitar y muchos son los que por él caminan. Amén. Sebastián decía, y no sé si lo dijo, pero muchas veces cuando la multitud, la gente, cuando
uno está en problemas, está en dificultades, uno quiere olvidarse, uno quiere desviarse de aquellas cosas que uno puede tener y pensar, busca el camino fácil. Busca el camino de olvidarse por un momento, y Sebastián dijo algo de que después al otro día uno estaba con un hachazo y se preguntaba, y uno normalmente dice, ¿para qué haber hecho eso? Porque el problema persiste. La dificultad siempre va a estar. Si uno busca el camino fácil, el camino de querer olvidarse, el camino de que esto pase rápido y no lo enfrenta, normalmente se va a encontrar de que el problema va a continuar ahí. Distinto es cuando tú y yo buscamos un camino diferente y buscamos el camino de Cristo. Dice que el otro camino posee una puerta estrecha y un camino angosto, difícil de transitar, y pocos son los que lo caminan. Es decir, no son muchos. En el Evangelio según San Lucas encontramos un pasaje parecido, donde Jesús motiva a sus discípulos a esforzarse por entrar por esta puerta estrecha. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Lucas 13:23. Aquí en Lucas la palabra ese esforzado proviene del griego agosidosmai, la cual es la raíz para nuestra palabra agonizar, y se refiere a luchar o esforzarse con gran ahínco. Por ello el poder entrar por la puerta de la salvación requiere esfuerzo. No es fácil. No es fácil. Y no es fácil no porque Cristo la quiera hacer difícil. No es fácil porque nosotros somos los que la hacemos difícil. Somos nosotros los que nos negamos a querer entrar por aquella puerta. Somos nosotros los que no queremos dejar aquellas cosas que nos gustan, que nos deleitan, que nos hacen pasar a lo mejor hipotéticamente bien, pero el camino es de destrucción. Lamentablemente la mayoría de las personas escogen entrar por la puerta ancha y seguir el camino espacioso que les ofrece una vida de placeres y riquezas sin saber que éste conduce a la condenación eterna. En contraste, el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto se ve expuesto a lo largo de su vida de dificultades y negaciones, pero su fin es la vida eterna. Cada vez que tú y yo luchemos, cada vez que tú y yo nos neguemos, cada vez que tú y yo queramos hacer la voluntad de Dios, va a ser difícil. Pero cada vez que tú logres hacerlo, que puedas llegar y puedas vencer, estás dando un paso para llegar y tener aquella vida eterna que Cristo nos ofrece. Amén. Por ese motivo la vida cristiana es comparada muchas veces como una batalla. El apóstol Pablo dijo en ciertas ocasiones a Timoteo: pelear la buena batalla de la fe. Más tarde, antes de morir, expresó su gozo al saber que sus días de lucha estaban por terminar. Pablo exclama y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros podríamos en estos momentos decir de esa forma? ¿He peleado la buena batalla? ¿He peleado la buena batalla? ¿O he sido vencido? ¿He acabado la carrera? Me quedan años todavía para seguir corriendo, para seguir predicando, para seguir haciendo la voluntad del Señor. He guardado la fe. A veces no más, pastor. Porque a veces me falta, flaquea mi fe. A veces he dudado. A veces no he querido hacer lo que Dios me manda hacer. No podemos decir como el apóstol Pablo. Nos falta aún. Pero Dios es tan lleno de amor y misericordia que nos da la oportunidad para remediar. Para cambiar eso. Amén. El apóstol Pedro también expresó lo difícil que es ser cristiano. Dice: y si el justo con dificultad se salva. Es decir, pregunta: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4:18 aparece ese versículo ahí, inscrito que si el justo, nosotros con dificultad nos salvamos, ¿qué queda para aquel que es pecador y que es impío? Y más aún si nosotros nos apartamos, peor todavía. Por ello,
Jesús enseñaba a través de esta metáfora que la vida del creyente es difícil, pero aquellos que decidan esforzarse por la fe reciben también las promesas de protección, salud y prosperidad en esta tierra y la herencia eterna en el reino de los cielos, ya que no solo se trata de sufrimiento tal y como se lo dijo Jesús a Pedro. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cada cosa, cada acto, cada cosa que tú y yo podamos dejar o hacer para el Señor, Dios siempre lo va a recompensar. Nunca Dios dejará sin recompensa a aquel que se haya negado por servir a Cristo. Amén. Eso es verdad. Eso es promesa de Dios. Cada vez que tú decides servir al Señor, abandonar aquellas cosas, sacrificarte para el servicio del Señor, Dios recompensará tu vida. Amén. Ahora bien, la Biblia, no yo, la Biblia lo dice y deja claro cuál es la puerta por la que debemos entrar. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio según Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Además aclara cuál es el único camino. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, el único medio que nos conduce a la vida eterna. No hay otro medio. Hay muchas religiones, hay muchos falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsas doctrinas que se levantan y dicen que hay muchos caminos para entrar. La Escritura es clara, es verdadera, es fiel. Y con convicción puedo decir que es la única verdad y regla de que Cristo es el único camino para entrar a la vida eterna. No hay ningún otro camino. Los otros caminos que hay, las otras puertas que pueden haber, las otras religiones que puedan existir y que puedan decirte que a través de obras, a través de beneficios que puedas hacer, te llevarán al reino de los cielos, es falso. El único camino para entrar y heredar y tener vida eterna es Jesucristo. No hay más. Amén. Estos dos versículos dan un franco contraste entre los que son salvos y los perdidos. No es muy alentador. No es un mensaje a lo mejor que nosotros quisiéramos oír y de puro salvación, bendición y no. Estamos hablando de salvación o perdición. De vida eterna o al lago de fuego o al infierno. Algunos dicen que no existe. Allá ellos. Yo creo que hay un castigo para aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo. Las dos puertas y los dos caminos conducen respectivamente a la perdición y a la vida. Es un asunto de tomar la opción de no andar con la corriente, sino que es un asunto de vida o muerte. La imagen de los dos caminos es antigua. Se usa con frecuencia en los salmos para describir y diferenciar el camino que sigue en su vida el malvado y el justo. Aquí se han juntado las dos imágenes, la puerta que puede ser estrecha o ancha y el camino que puede ser amplio o angosto. Ambos dicen algo que tiene validez. El camino es imagen del curso de la vida. La vida está implicada en el fluir del tiempo y es una peregrinación sin descanso hasta el término, hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar la vida eterna que cada creyente está luchando. Si hay algo que tiene es el camino que uno lleva. Y este es angosto. Este es angosto. Este no es un camino ancho, amplio, como el otro. Muchos de nosotros a lo mejor hemos atravesado la puerta, porque la segunda imagen es la puerta, la cual alude a tres hechos concretos, que es la muerte a nosotros mismos,
el juicio que se va a llevar y el cese y nuevos principios. Las dos imágenes juntas ilustran el sentido de nuestra vida. La perdición es la única posibilidad de la amplia puerta y del cómodo y confortable camino que nos lleva a esta perdición. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, que si tomamos este camino ancho, si tomamos el camino fácil, podríamos llamarle, nos llevaremos a llegar un día a no estar en la presencia del Señor. La perdición alude a la ruina, al horror del infierno, y la otra alude a la salvación y a la gloria de estar redimidos. La vida tiene siempre una cierta cualidad dramática. En cualquier instante de nuestra vida nos vemos enfrentados con una encrucijada y no podemos nunca evitar el tener que elegir por qué no podemos quedarnos parados. Tenemos que seguir un camino u otro. Por eso siempre existirán personas, pastores, que te llevarán a escoger, a elegir, a tomar una decisión. Así como lo hizo Moisés cuando estaba terminando sus días y hace un llamado al pueblo, en Deuteronomio 30, del 15 al 20, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que ames a Yahvé, ¿cierto? Tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahvé, tu Dios, te bendiga en tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vida y la muerte, la bendición y maldición. Escuché, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que siempre Dios va a cumplir lo que promete. Siempre va a cumplir. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel como la estamos viendo con nuestro hermano Sebastián, nuestro hermano Giovanni, que estamos aprendiendo en el seminario de nuestra corporación, estamos justo en los libros históricos. Y si hay algo que podemos tener claro, que cada vez que el pueblo del Señor se apartaba de la voluntad, se apartaba de la ley del Señor, el pueblo de Dios era castigado. Pero cada vez que se acercaban y buscaban de este Dios maravilloso y hacían la voluntad del Señor y querían cumplir la ley, Dios los escuchaba y les respondía. Amén. Y no solo Moisés, sino también cuando Josué estaba también a puertas de dejar su liderato de la nación en su vida, también les dice: escoged hoy a quién vaya a servir. Amén. Y no solo Josué, sino que Jeremías también dice: ya este pueblo dirás así, dice el Señor: mirad, yo os presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Lamentablemente, cuando uno toma y lee este pasaje bíblico en Jeremías 21:8, está el juicio que Dios le estaba dando al pueblo de Israel por desobedecer a este Dios maravilloso. Escogieron mal. Siguieron en sus pensamientos que estaban haciendo bien. Y no solo ellos, sino que también cuando Elías les dice: ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él.
y el pueblo, dice la Escritura, no respondió palabra. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos, ¿qué le responderíamos al Señor? Si el Señor nos dice, ¿por qué sigues claudicando? ¿Por qué sigues entre dos caminos? ¿Por qué sigues andando a tu manera y no a la manera que yo quiero que tú andes? ¿Qué le responderíamos al Señor? ¿Qué le diríamos a este Dios maravilloso? Aunque usted me puede decir, pero pastor, usted citó puros versículos del Antiguo Testamento. Sí, es verdad. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos unos hombres que entraron y predicaron la palabra del Señor y llegaron ante el Sanedrín, y el Sanedrín les dijo que se callaran, que no hablaran más de este hombre. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Es mejor agradar a los hombres o agradar al Dios en el cual ellos habían visto el poder? En los cuales ellos dijeron que no callarán, que lo que habían visto y oído, ellos proclamarán. Ellos siguieron hablando, y gracias a esos hombres que se pararon ante el Sanedrín a causa de muerte, gracias a esos hombres, usted y yo hoy podemos tener este evangelio en nuestras vidas. Gracias a hombres que no se callaron, gracias a hombres que no dejaron intimidarse y proclamaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos ser salvos en este tiempo. No es solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay infinidad de hombres que proclamaron este evangelio, que hablaron de Dios, que no claudicaron entre dos caminos. Y aún lo que nosotros estamos viendo hoy en Afganistán, donde están matando a miles de cristianos, lo mismo sucedía hace miles de años atrás, cuando la iglesia empezó a ser perseguida. Y gracias a esa persecución, la persecución, sabe que aunque para nosotros es dañina, es mala, trae siempre bendición. Porque el reino de Dios se expande. Como cristianos nos unimos y oramos. Quizás nunca habíamos levantado una oración por aquellos que están muriendo allá. Pero hoy estamos orando por ellos, por aquellos misioneros, por aquellos que entregaron, por aquellos que están a lo mejor arrancando, huyendo, para que el reino de Dios. ¿Y sabe qué va a traer esto? Que el reino de Dios se va a extender. El reino de Dios se va a extender. Y cuando llegue ese momento, dice que la iglesia será arrebatada. A través de la persecución, el evangelio se predica. Y van a seguir muriendo personas. Y el evangelio se va a seguir extendiendo. Y cuando llegue a lo último, cuando todo sea predicado, dice la Escritura que vendrá el Señor. Amén. No lo vea tan malo lo que está sucediendo. Vea lo que es voluntad de Dios. Amén. Me salió un poquito de... No hay sino dos caminos, el correcto y el errado. No hay más. El bueno y el malo. El camino al cielo y el camino al infierno. Todos vamos caminando por uno u otro. No hay un lugar intermedio en el más allá. No hay un camino neutro, no hay un camino tercero o cuarto, quinto. No, solamente un camino o otro camino. Amén. No estamos en el cielo tan pronto como pasamos por la puerta angosta. A veces creemos que porque aceptamos a Cristo, reconocimos al Señor, porque alguien nos predicó y pensamos que en esa oración de fe que nos hicieron hacer, ya estábamos listos y eso es todo. No es todo. No es solamente haber aceptado a Cristo, como muchos de nosotros pensamos. Hay un camino que hay que andar. Amén. No solo te puedes quedar en la puerta como se quedan mis hermanos como porteros, sino que hay un camino más allá. Hay que avanzar. Amén. No te puedes quedar y conformar con estar y atravesar la puerta. Hay un camino. Amén. Hay que negar, y cuando hablamos de un camino, es el camino de negar al yo, de mantener el cuerpo bajo control,
y mortificar las corrupciones que hay en nuestras vidas. Hay que resistir a las tentaciones diarias que tenemos. Hay que cumplir con nuestros deberes. Debemos velar en todas las cosas y andar con cuidado, y tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Este camino angosto no es fácil, amados hermanos. No obstante, este camino nos invita a todos. Lleva la vida al consuelo presente en el favor de Dios, a la bendición eterna, cuya esperanza al final de nuestro camino debe facilitarnos todas las dificultades del camino. El camino que conduce a la vida está abierto a todos, pero el que decida andar en este camino tiene que someterse a demandas rigurosas, demandas de discipulado, compromiso personal, renuncia de uno mismo, persecución, tentación y aún a veces la muerte, siguiendo las huellas de Jesús. Cuando hablamos de la puerta, del camino, de andar en el camino difícil, no sé si alguna vez usted ha transitado por algún camino difícil donde el camino es estrecho, donde el camino no es, tiene curvas cerradas. Para llegar a la casa de nuestra hermana Sandra, no sé cuánto han ido allá. Normalmente el camino es ancho. El camino es ancho, donde uno anda a una velocidad de 70, 80 kilómetros por hora. Pero llega un momento en que hay una bifurcación. Y usted no puede pasar ese camino a 70 y 80. El camino se disminuye. El camino es de piedra. Tiene hoyos, tiene baches. Y uno debe disminuir la velocidad. Y no solo eso, cabe un vehículo. Y es solamente de ida o de salida. Así uno llega a la casa de la hermana Sandra, así que si usted quiere ir, tiene un solo camino, no hay más. Asimismo simula el camino del Señor. No es un camino fácil. Es un camino que tú y yo no vamos a poder andar como cuando andamos en la carretera y está permitido 120. Y a veces si tienes un bototo, andas a un poco más. Y si tienes un buen vehículo, dices que el vehículo aguanta para andar un poco más rápido. En el camino del Señor no es así. Es angosto, es peligroso, es duro y difícil. No porque Cristo lo haya puesto así, como te dije anteriormente. Es porque nosotros nos cuesta negarnos. Es porque nosotros nos cuesta perdonar, nos cuesta hacer lo que Dios nos manda hacer. El camino angosto demanda negación. Demanda morir a mi yo, a las cosas que a mí me agradan, a las cosas que a mí me satisfacen, al tiempo incluso que a veces no queremos entregar al Señor. A veces tenemos, y yo siempre he dicho que tenemos tiempo para muchas cosas, pero en el último tiempo dejamos para el Señor. No digo que usted no vea una serie, una película. Véala, tranquilo si quiere, disfrútela. Pero déle el mismo tiempo que le da esa película, désela al Señor. Cuesta. Cuesta hacerlo, pero es lo que debiéramos hacer. Negarnos a nosotros. No es solo haber declarado que yo soy salvo por haber aceptado a Cristo. El entrar por la puerta angosta y el estar en el camino angosto. Esta puerta estrecha que nos llama la atención a muchos. Que muchos, aún estando Jesucristo, iban por los panes y los peces, le dice Jesucristo. Ustedes vienen por los panes y los peces, por las bendiciones que yo pueda darle.
Y cuando le empezó a demandar Jesucristo a aquellos que estaban ahí, que le escuchaban, cuando les empezó a exigir, dice la Escritura que muchos de ellos empezaron a irse, empezaron a abandonarlos. Aún sus discípulos, y Cristo los contrapone y les dice, ¿aún ustedes quieren irse? Dura es tu palabra, Señor. Difícil de hacer, difícil de llevar, difícil de negarse a uno mismo, difícil de entregarse por el otro, difícil de perdonar a aquel que me ha hecho daño, difícil de poder abrazar a mi enemigo. Difícil es eso, Señor, pero no imposible. Pero no imposible. Si Cristo nos demanda aquellas cosas, si Dios nos pide que nosotros debemos morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a nuestros propios pecados que tenemos, si Cristo nos pide eso es porque lo podemos hacer. No en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor. A diario debemos ser pobres de espíritu. A diario debemos tener hambre y sed de justicia. A diario debemos ser luz y sal de la tierra. A diario debemos estar dispuestos a perdonar las ofensas personales. A diario debemos amar al prójimo y vivir en la presencia de Dios. A diario debemos conservar nuestra pureza sexual. A diario debemos velar por nuestros hogares. A diario debemos decir la verdad sin necesidad de juramentos vanos. A diario debemos servir a Dios por amor, sin la esperanza de ser vistos o aplausos por la gente. A diario debemos orar a nuestro Padre para que aquel que está en los cielos comprometidos con su gloria, con su reino, humillarnos a su presencia, pidiendo perdón y rogando ser librados del mal y de la tentación. A diario debemos buscar en lo secreto, hacernos tesoros en los cielos, ver la vida con una visión espiritual, valorando lo que realmente es importante. A diario debemos confiar en el cuidado y protección de Dios. A diario debemos tener cuidado de la crítica. A diario debemos rogar a Dios que nos conceda vivir para su gloria. A esto es lo que normalmente nos llama el Señor, a entrar por la puerta estrecha. Por aquella puerta no entrarán multitudes. Por una puerta estrecha entra solamente uno, no entra una masa. Es imposible, es igual que los torniquetes. No sé si usted conoce los torniquetes, aquellos que están en las puertas. Aquellos que cuando hubo aquella manifestación, como fue el estallido social, y saltaron el metro, ahí hay torniquetes y es para que pase solo una persona. ¿Sabe cuál es la diferencia del torniquete de Dios al torniquete del metro? Que en el metro lo saltaron, pasaron por encima, pero en el torniquete de Dios, tú ni yo podremos saltarlo y pasarlo por encima. Solamente lo podemos pasar con Cristo en nuestro corazón, siendo cristocéntricos, aceptando la voluntad de Cristo en nuestras vidas. No hay otra forma de pasar esa puerta. Solo con Cristo en nuestros corazones podemos pasar esa puerta. No hay más. Amén. No es como nosotros queramos, como a nosotros nos gustaría, porque en más de una ocasión a nosotros nos gustaría que fuera más fácil. Pero Señor, no importa, y queremos ayudar a veces. Creemos que como es paleteado, porque nosotros somos paleteados y a veces hacemos aquellas concesiones. Y eso es lo peor que nosotros podemos pensar. Dios no tiene concesiones. Dios no hace acepción de personas normalmente, claro, y lo sabemos, pero Dios no hace concesiones. Nosotros los seres humanos hemos rebajado la santidad de Dios. Hemos rebajado la pureza de Dios, haciendo concesiones, permitiendo algunas cosas, pensando que de esa forma es lo correcto. Pero la Escritura es clara. Hay solo una puerta por la que tú y yo podemos entrar.
Hay solo un camino por el que podemos andar. De una llave no pueden salir dos aguas, dice la Escritura. Pero usted me va a decir, pero pastor, ahora usted sabe que de una llave salen dos aguas. Sí, pues la arreglamos, pues si somos expertos para arreglarla. Pues. Yo la llave de la casa, cuando le abro por acá, sale agua helada. Cuando le abro acá, sale el agua caliente. ¿Ve? ¿Se equivoca la Escritura? No, amado. La Escritura no se equivoca. Nosotros hemos arreglado. Nosotros hemos concedido concesiones para arreglarlos nosotros mismos, para poder seguir pecando y faltando a Dios. Y pensamos que de esa forma estamos bien. Nos equivocamos si hemos rebajado aquellos principios de Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay más. ¿Por qué puerta tú quieres entrar? ¿En qué camino tú quieres andar? ¿Cuál es el camino que tú y yo vamos a escoger? La Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida cristiana no es para todo el mundo, no es para las masas, porque es una puerta estrecha y además es un camino angosto. Amén. Cristo es el camino angosto. Cristo es la única forma, el único camino que tú y yo podemos tomar. Si hasta aquí, y por eso le doy gracias al Señor. Le doy gracias a Dios porque si hasta aquí tú y yo habíamos tomado el camino ancho, el camino fácil, el camino en que no había sacrificio, en el camino en el que no había que dejar cosas, el camino en el cual la vida a lo mejor puede ser más light, puede ser más tranquila. Pero hoy Dios nos invita a que tomemos el camino angosto, en que nos volvamos del camino que estábamos llevando. Y volvamos, la palabra del día miércoles hablaba de que volvamos al camino que teníamos anteriormente, a ese amor. Si usted no vino el miércoles, busque en YouTube el mensaje del día miércoles. Estuvo muy, muy bueno, muy acertado. Porque habla de aquellas cosas, de lo que hemos dejado de hacer, de aquel sacrificio que dejamos. Y hoy Dios nos habla de que debemos tomar el camino estrecho. Si tú quieres, puedes seguir por la puerta ancha. Si tú quieres, puedes seguir por el camino ancho. Pero hay una cosa, que ese camino ancho te va a llevar a la perdición. Te va a llevar a no tener una vida eterna. Te va a llevar a no tener una comunión con Dios. Si tú te preguntas por qué te ha faltado, o hay veces que ya no sientes la presencia del Señor, que ya no sientes lo mismo de antes, que ya no tienes deseo de orar, que ya no tienes deseo de leer la palabra, que ya nada te motiva. Aún estando a lo mejor en la iglesia estás impávido, sentado sin sentir nada. Analicemos el camino que estamos llevando. Reflexionemos en qué camino estamos. ¿Me estaré yendo por el camino ancho? ¿Estaré haciendo las cosas fáciles? ¿O estoy yéndome por el camino estrecho, angosto? Por el camino de la negación, por el camino del sacrificio, por el camino en que debo morir al yo propio. ¿Te han pasado por encima a lo mejor? ¿Te han ofendido? ¿Te han humillado? Y eso te ha llevado a lo mejor a ponerte una coraza. Y una coraza aún ni siquiera a los demás, sino que incluso a Dios cuando golpea tu corazón, cuando golpea y dice que no debemos tener rencores, que no debemos tener odio hacia las personas, que debemos amar a todos, que debo negarme a mí mismo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Qué camino estamos haciendo?
Pero nos conformamos con decir, yo vengo a la iglesia. Y si no vengo a la iglesia, sigo los cultos por Facebook. No me pierdo y le pongo like. Y lleno de like el servicio del culto del día domingo o del miércoles. Y a veces nos conformamos solo con eso. No es el camino que Cristo quiere que sigamos. La religiosidad nos salva. Nos salva. No porque estés en una iglesia podemos decir que somos cristianos. No es aquí donde nosotros decimos ser cristianos. Es afuera donde la gente nos ve. Donde los compañeros de trabajo están contigo. Y ven una conducta irregular de un no cristiano. Y son ellos los que... ¿Y tú no vayas a la iglesia? Y no vayas a la iglesia metodista pentecostal donde la ministra el pastor Víctor Tovar, donde dice que todos se van para el cielo. Ese es mi anhelo. Que todos ustedes se vayan para el cielo. Ya sea como decía la hermana o un hermano, que aunque sea para ir a limpiar los baños de allá arriba de las calles de Jerusalén o para limpiar las calles de Jerusalén, pero estar allá arriba. Es difícil. No es fácil, hermano. Este es un mensaje que nos vende. Este es un mensaje que a lo mejor tú querías escuchar otro. Mi pastor va a predicar de sanidad porque yo estoy enfermo y necesito que Dios me sane. Sí, a lo mejor estás enfermo y necesitas que Dios te sane. Pero ¿sabes lo que necesitas primero? Que Dios sane nuestro espíritu. Que sane nuestro corazón. Que sane nuestra alma. Que sane este corazón que ha sido dañado por años. Por años a lo mejor ha sido dañado. Necesitamos que Dios sane eso primero, antes de una necesidad física. Puedes estar sano físicamente, pero irte al infierno. Puedes estar sano, millonario, pero puedes irte al infierno. Es preferible a veces morir pobre, triste, sin un hogar a lo mejor, pero sabiendo que tienes una heredad en el reino de los cielos. Sabiendo que tienes una heredad allá. Por eso es imperante, amados hermanos, es necesario que tú y yo tomemos y veamos qué camino estamos llevando. Hemos pasado por la puerta estrecha, sin lugar a duda. No creo que alguno de ustedes no haya pasado por la puerta estrecha y haya confesado a Jesucristo. Pero no te quedes en la puerta. No te quedes ahí. Camina. Da un paso. Como es angosto el camino, no debes correr. Debes ir paso a paso.